Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisoni, diputado Arrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Hakimchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Roberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Ulluga, diputado Uranga, diputado Vázquez Ángel, diputado Vázquez Hugo, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 33 señores diputados. Con la presencia de 33 señores diputados, queda abierta la quinta sesión ordinaria del 133, periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera al diputado Juan Carlos Darrichón. Sí, bueno. Por secretaría se dará lectura al acta de la cuarta sesión ordinaria del 28 de marzo próximo pasado. Tiene la palabra el diputado. Sí, señor presidente, si no hay observaciones de los señores diputados, para omitir la lectura y se dé por aprobada. Si hay asentimiento, se da por aprobada. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para omitir la lectura de las comunicaciones oficiales y si algún diputado precisa alguna de ellas, que la pida. Y con respecto a una de ellas, que es para integrar la representación de esta Cámara en la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, vamos a proponer a la diputada Emilce Pros como representante de esta Cámara. Se toma nota, señor diputado. ¿Hay asentimiento? ¿Hay asentimiento? El que, diputada, ¿no? ¿Hay alguien que solicita alguno de los... Diputado Federic. Sí, señor presidente. Para que se nos remita copia del expediente 624, 544, 587... y 262. Así será. Diputada Romero tiene la palabra. Y presidente, para pedir los puntos 7 y 8, que son las ampliaciones presupuestarias. Así será. Si nadie más va a hacer uso del... Diputado Sosa. 7 y 8. ¿Tiene la palabra el diputado Navarro? Pasamos a la sugerencia ciudadana. Oficiales. Los asuntos de entrada. Ajá.
sugerencia de la Oficina Ciudadana. En Secretaría del expediente 18.734. Queda reservado, señor diputado. Dictámenes de comisión. Tiene la palabra el diputado Sí, Navarro. señor presidente, para omitir la lectura y pedir el pase a comisiones de todos ellos, De todos los dictámenes. de los venidos en revisión. No, bueno, pero leyó mal. Leyó mal. Los proyectos venidos en revisión que se han girado, omitir la lectura y que pasen a las comisiones correspondientes. Pero primero estamos en los dictámenes de comisión, diputado Navarro, que hay un expediente 18.734. Es el que reservamos en Secretaría, que lo acabamos de reservar en Secretaría, señor presidente. Los proyectos venidos en revisión. Entonces usted solicita que pasen todos a comisión. Exacto, señor presidente. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir la reserva en Secretaría, de acuerdo al acordado en la reunión parlamentaria, de los expedientes 19.024, 19.025, 19.026, 19.027, 19.028, 19.029, 19.030, 19.031, 19.033, 19.035, 19.036, 19.039, 19.062, 19.063, 19.064, 19.065 y 19.066. El resto que se ha remitido a las comisiones indicadas. Cuando se pone a consideración, si hay asentimiento, aprobado. Proyecto fuera de lista. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir la entrada del expediente administrativo número 546, que es el pedido del desarchivo de la ley 3030, y que sea girada a la comisión correspondiente. Si hay asentimiento de darle ingreso y girar a la comisión correspondiente, hay asentimiento. Se gira el expediente a la comisión respectiva. Corresponde el turno de los homenajes. Diputada Bargaña tiene la palabra. Señor presidente, estamos ante una fecha histórica para los entrerrianos al cumplirse 142 años del asesinato del general Justo José de Urquiza en el Palacio San José en horas del atardecer del 11 de abril de 1870. El magnicidio fue la culminación de un proceso con el que se quiso desvalorizar la personalidad y la acción del general Urquiza a partir de la batalla de Pavón y su retiro del escenario nacional. De nada sirvió para los asesinos y sus instigadores la importancia cultural y política que significaba para el federalismo y para la organización del país este hombre. Beatriz Bosch, destacada historiadora entrerriana y seguramente quien más profundizó en la investigación sobre la vida y la acción de Urquiza, expresa que 67 días después de la visita del presidente Sarmiento a Entre Ríos, estalla un movimiento subversivo. Se quiere ver un vínculo directo entre ambos sucesos, pues al primero se lo interpreta como una entrega del entrerriano a los designios del grupo gobernante en lo nacional, o al menos así se pretexta. Encabeza el movimiento Ricardo López Jordán, nacido en Paysandú en 1822, durante el exilio de su padre, el antiguo caudillo del mismo nombre, que había iniciado la carrera militar como simple soldado en 1841. Luego, la historiadora manifiesta que López Jordán participó en la batalla de Caseros. En adelante, dice, ocupa un lugar en primera fila en el círculo íntimo del presidente Urquiza, quien lo trata con afecto paternal. Es un ministro de gobierno en 1860, presidente de la Cámara Legislativa en 1864, desempeñando puestos de confianza en 1865 y 1868. En estos cargos, cuando Urquiza, luego de la presidencia de la Confederación Argentina, asumió la de gobernador de Entre Ríos.
Desde 1863 se lo menciona como aspirante a sucederle en el gobierno sin que tal candidatura llegue a proclamarse públicamente. Así, se llega a aquella tarde funesta en que sus secuaces asaltan el Palacio San José, comandados por el cordobés Simón Luengo, el correntino Robustiano Vera, el oriental Nicomedes Coronel, junto al pardo Ambrosio Luna y otros 20 asesinos más. Solamente interviene un entrerriano, José María Mosqueira. Al grito de «¡Viva López Jordán! ¡Muera el traidor Urquiza!», atacan al organizador disparando Luna un pistoletazo y Coronel apuñalando con ensañamiento el cuerpo del general que expira en brazos de su hija menor y su esposa Dolores. A la misma hora, en Concordia, eran buscados y asesinados a traición y por la espalda sus hijos, Gualdino y Justo Carmelo. Quien dirige la conjura es Mariano Querencio. La muerte de Urquiza fue, como queda dicho, la culminación de una conspiración que se puso en marcha para terminar con una personalidad sobresaliente que posibilitó la organización nacional con la Constitución de 1853. Sus cartas a Alberdi, profundamente rica en observaciones y pensamientos lúcidos sobre la organización que el país reclamaba, lo revelan desvelado, insistiendo y convocando a pensar, a ordenar institucionalmente la nación bajo un sistema que respetara la realidad argentina y contemplara los intereses de las provincias, a la vez que todas ellas, armónicamente unidas, se encontraran en paridad de condiciones bajo un gobierno representativo, republicano y federal que superara definitivamente de la historia la anarquía, el desmembramiento y la segregación. Como él lo reconocía, toda su vida valió haber destinado su principal esfuerzo a la obra que aún pervive en el histórico Colegio Nacional de Uruguay, que abrió las puertas a intelectuales rebeldes, investigadores y eruditos, socialistas utópicos, hombres cultísimos que despreciaban sus títulos nobiliarios para consagrarse a la educación de la juventud bajo la inspiración de la ciencia y los nuevos paradigmas surgidos de la revolución, basados en la fraternidad de los pueblos y la igualdad de los hombres. ¿Cómo no destacar, entre otros avances culturales que le debemos a Urquiza, la introducción de la gimnasia en los programas educativos y la incorporación de la mujer a la educación de la que era relegada? La historiadora Beatriz Bosch destaca que la trágica desaparición de Justo José de Urquiza acarrea graves consecuencias políticas y sociales. La guerra civil que el asesinato desencadena genera trastornos de los que tardará mucho en reponerse, y el país perdió uno de sus mejores hombres. El que promovió aquel crimen demostró que no tenía impedimentos morales, que su ambición y su arrogancia lo llevaron a la guerra, y con él arrastró a miles de gauchos entrerrianos que encontraron muerte frente a tropas federales mejor pertrechadas y con jefes veteranos. Así fue derrotado una y otra vez. Su insistencia en buscar el triunfo terminó con su apresamiento primero y luego con su exilio. Nos cabe, para concluir, recordar uno de los juicios que sobre Urquiza hiciera el autor de Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, el doctor Juan Bautista Alberdi, cuando expresó: convocó a un Congreso Constituyente y aceptó y promulgó la Constitución que éste dio, en la cual la Nación confirmó aquellas reformas y abrió en el derecho constitucional de Sudamérica la reforma que debe traer su regeneración. Ha dado los primeros 6 años de paz a la República Argentina, y el general Rosas, lejos de temer su persecución, disfruta de sus respetos en medio de su infortunio. Nada más, muchas gracias. Nadie más va a hacer uso de la palabra. Diputada Rodríguez. El 31 de marzo se cumplió el 3er aniversario del fallecimiento de Raúl Ricardo Alfonsín, uno de los últimos políticos con categoría de estadista
con lo cual su figura trasciende de la Unión Cívica Radical y así fue proclamado en ocasión de la despedida de sus restos por el histórico peronista Antonio Cafiero. El presidente Alfonsín no solo se quedó con la militancia política, pueblo a pueblo, encontrándolo a veces en el infortunio como en aquella oportunidad en el sur argentino, con un accidente muy lastimoso, aún así intercaló sabiamente pensamiento y acción política. César Arrondo, del Foro Nacional de Historiadores Radicales, ha dicho con gran razón: el radicalismo ha ofrecido generosamente al servicio del país un dirigente que siempre tuvo una mirada profunda, conjugando un análisis certero del pasado con las necesidades del presente y las pautas a seguir para construir el futuro de nuestro país, siempre teniendo en cuenta que el objetivo era que todos los argentinos puedan ser protagonistas de un necesario cambio y para que la Argentina encuentre su destino de grandeza a partir de la construcción de una sociedad democrática y solidaria. No podemos soslayar lo que el presidente Alfonsín provocó en aquel documento ante el plenario de delegados del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en Parque Norte el día 1 de diciembre del 85. En dicha propuesta de extensa riqueza doctrinaria, en todas sus consideraciones y análisis, Raúl Alfonsín propone a su partido y al país las claves para un cambio posible para beneficio de la Argentina y de todos los argentinos. De manera sucinta queremos en este homenaje, justamente por la trascendental previsión que tuvo el discurso de Parque Norte, destacar lo más sustancial de la propuesta que se encuentra integrada en un trípode fundamental: la participación, la modernización y la ética de la solidaridad. Una democracia participativa, donde los espacios públicos fueron negados por las dictaduras y marginados en una plena vida social a los argentinos. La democracia comenzó a sentar las bases para garantizar la legalidad, la libertad y la paz. En ese sentido, la participación es un movimiento destinado a agrandar los espacios de libertad, de bienestar y de relación humana. Estos cambios están dirigidos a promover la integración de los argentinos entre sí y con los organismos representativos, con el fin de recuperar la solidaridad y el sentido de unidad nacional. Se deben instrumentar los mecanismos de participación popular como la iniciativa popular, la revocatoria, los plebiscitos, etc. La ética de la solidaridad. El desafío es cambiar la mentalidad arraigada a nuestra sociedad, signada por la intolerancia, el egoísmo y el autoritarismo. Debemos transitar hacia una sociedad democrática, participativa, solidaria y eficiente. Tenemos que construir una sociedad que sea equitativa desde el punto de vista social y de igualdad de oportunidades, para poder lograr la realización personal y colectiva. Se debe lograr un pacto democrático basado en la ética de la solidaridad, que esté sustentado en condiciones que aseguran la mayor justicia social posible y, consecuentemente, reconozca la necesidad de apoyo a los más desposeídos. La modernización. Resulta necesaria una modernización del país desde el punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo de la ciencia en todas sus manifestaciones es fundamental. El papel que tendrán las universidades será la base del desarrollo de la investigación científica. La política de fondo para la ciencia debe asegurar el crecimiento y la vitalidad de la base científica del país a largo plazo, mientras que la política tecnológica, por su parte, debe asegurar una capacidad autónoma y la capacidad de transferir tecnologías adaptadas a las necesidades e intereses nacionales. Ese mensaje final que Raúl Alfonsín nos deja en este documento, con el fin de comenzar a construir una nueva Argentina, pone el acento en que todo lo que se ha propuesto solo será posible concretarlo si militamos por una sociedad donde la solidaridad, la libertad y la unión nacional sean los pilares. En ese sentido, los radicales debemos ponernos a trabajar por esos postulados con un compromiso doctrinario, despojados de toda arrogancia y todo perjuicio. Hoy nuestra intención es destacar no la acción de gobierno, que hay y mucho, sino su legado ideológico. Y en ese sentido, el menor homenaje para el presidente Alfonsín será que los militantes y dirigentes de la democracia
revisen y discuten estas ideas para que conjuntamente con otras se pueda transitar la vía de la unión nacional, la tolerancia y el respeto mutuo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Y la palabra, diputada Angelosa. Gracias, señor presidente. El homenaje que intento hacer, y sé que voy a estar con esto cumpliendo con más que con un deber, con un sentimiento de diría casi toda la Cámara, es al doctor Eduardo Luis Duhalde, que falleció el 3 de abril pasado. Hablar de Eduardo Luis Duhalde es hablar no solo del abogado, del periodista, del escritor, del historiador, sino fundamentalmente del militante por la defensa de los derechos humanos. Es hablar de una de las cualidades que lo caracterizó siempre, que fue su conducta, su coherencia entre el decir y el hacer. Militante defendiendo los derechos humanos en tiempos como en el año 72, cuando defendió a aquellos militantes que intentaron fugarse de la cárcel de Trelew, y dar la cara en tiempos de la dictadura de Lanusse era realmente jugarse en tiempos de demasiadas dificultades, corriendo riesgo su vida y su integridad, como lo hizo con otros 3 abogados. Por eso, cuando Eduardo Luis Duhalde, después de ser proscripto en sus derechos civiles y políticos, se exilia a España, desde allí lucha para que el mundo supiera lo que estaba pasando en la Argentina con los derechos humanos a través de la dictadura cívico-militar. Cuando vuelve, además de atender su estudio, dar clase en la universidad, es convocado en el año 2003 por el expresidente Néstor Kirchner para que fuese secretario de Derechos Humanos en la Nación. Con él, con su lucha, con su permanente trajinar en la búsqueda de juicio y castigo a los culpables, se pudieron concretar una cantidad de juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Por eso, señor presidente, mi homenaje, el homenaje de esta Cámara a este luchador, y lo que decimos siempre, que los grandes hombres, los grandes militantes por la vida, por la justicia social, por los derechos humanos, nunca mueren, viven en el corazón del pueblo argentino. ¿Alguien más va a hacer uso? El diputado Fondaneto. Señor presidente, para desde el bloque del FAP-GEM adherir tanto al homenaje al doctor Raúl Alfonsín como al del doctor Duhalde. Gracias. Si nadie va a hacer más uso de la palabra, vamos a dar por terminado el turno de los homenajes. ¿Dónde? Tiene la palabra. Sí, es para rendir un homenaje a un compañero recientemente fallecido, un trabajador, director de nuestra biblioteca, un hombre que todos conocían, los que transitaron por esta casa, donde todos lo van a recordar por su capacidad intelectual, por su alto conocimiento, y después de soportar esta cruel enfermedad y rápida, lo menos que podemos hacer es un sencillo homenaje a Alejandro Gruber. Así que dejo sentado este simple pero sincero homenaje a Alejandro Gruber. Muchas gracias, señor diputado. Quedan entonces rendidos los homenajes a Urquiza, a Alfonsín, a Duhalde y a Rubel, como se expresara. Tiene la palabra el diputado Vázquez. Gracias, señor presidente. En realidad, no quisimos entrar en lo que es
en el lugar de los homenajes, pero yo creo que sería algo medio parecido y que hubiera podido quizá ingresar en la parte de los homenajes. Nosotros, hablo como trabajador municipal, quizá no nos caracterizamos por traer los problemas sobre el tapete a la Cámara, ni tirarlos sobre el mostrador. Generalmente los compañeros municipales nos hemos abierto camino en la lucha, apoyando, acompañando, disintiendo, trabajando, pero siempre con los principios de defender a los trabajadores por encima de cualquier ideología política y de cualquier gestión que existiera. De hecho, hay compañeros que en algún momento acá presentes han desempeñado funciones como intendente en algunos pueblos de la provincia, donde hemos tenido el agrado o no el agrado a veces de poder estar enfrentados, consintiendo, consensuando y a veces discutiendo algunas medidas que por ahí nosotros creíamos que deberíamos defender o debíamos defender como trabajadores, y que quienes estaban del otro lado del mostrador debían defender como intendente en algunos casos. Pero por primera vez en la historia, desde que existe la democracia, por primera vez en la historia, tengo 31 años de empleado municipal, no ha pasado una violencia a los trabajadores en la ciudad de Paraná. Una violencia psicológica, una violencia de abuso de autoridad, una violencia que yo escuchaba a los compañeros hablar de homenaje y cómo me gustaría poder homenajear esas más de 600 familias que han quedado afuera hoy sin trabajo, que cómo van a hacer para sobrevivir, cómo van a hacer para poder llevar un peso a su casa o mantener sus chicos, sus hijos, poder mandarlo a la escuela, poder contar quizá con lo poco o mucho que adquirieron con un magro sueldo que teníamos de 800 pesos, menos que un plan que percibían los compañeros, y que a lo mejor habían ingresado a poder comprarse una motito, un terrenito o algún elemento para el hogar, y que hoy lo estén perdiendo porque lo estamos viviendo día a día, como le llegan las intimaciones de los distintos comercios de Paraná, diciendo que no han cumplido con la cuota que debían pagar, sin saber que esa gente ha quedado sin trabajo. La ciudad de Paraná se caracterizó siempre, y todos lo sabemos los que somos de acá, que en la mayoría o somos empleados públicos o estamos en la parte de comercio. No hay un cinturón industrial como para que pueda contener a 1.500 familias. No tenemos un parque industrial donde no se ha dejado invertir quizá por años, como para que podamos tener fábricas, para que puedan contener hoy a 1.500 familias que se aspira a dejar afuera. Pero lo decimos a modo de reflexión, porque estamos dolidos, porque yo no he dejado de ser justicialista, no he dejado de ser peronista. Por más que me hayan expulsado del partido y me hayan sacado mi afiliación, a mí no me sirve tener un papel si no lo platico. No me sirve que me tengan en una afiliación anotado en la casa del partido si después lo que hago es mirar con indiferencia la necesidad de la gente. No me sirve que me tengan en cuenta como peronista o como justicialista si cuando los compañeros que menos tienen lo necesitan para que le pongamos el hombro y miramos para otro lado por quizá conveniencia o indiferencia, pero por admisión o omisión, muchos de los compañeros que se decían ser justicialistas se olvidaron de mirar un poquito para abajo en estos días, y que teníamos alrededor de 1.000 compañeros que estaban quedando sin trabajo. Simplemente no hubiera bastado con decirnos, no lo vemos bien que le pase esto, qué lástima que esté pasando esto, y que el partido justicialista y que un gobierno municipal que se dice ser justicialista
haya tomado la peor medida de la historia, desde que existe la democracia, lo hablo con conocimiento de causa, haya tomado la peor medida de la historia, dejando hoy a más de 700, 800 familias sin trabajo. 700, 800 familias sin trabajo en la ciudad de Paraná. La contracara de lo que se dice a nivel nacional, la contracara de lo que se dice a nivel provincial. Yo siempre pensé que nos diferenciábamos, y decimos que la raza humana nos diferenciamos de los animales, a veces porque acá hay gente de campo y que conoce que hay muchos animales que cuando no pueden mantener los cachorros se los comen, los matan y se los comen. A nosotros medio que nos está pasando lo mismo, porque no cierran los números, estamos dejando familias totalmente desamparadas ahí en la calle. Y no podía dejar de expresarlo y decirlo, el dolor que uno siente cuando vemos que compañeros que se dicen embanderar la bandera de los humildes, la bandera de los que menos tienen, nos miraron con indiferencia. Vemos que muchos gremios, hermanos, dieron la espalda, se dieron vuelta y miraron para el lado que brillaba el sol. A excepción de usted, señor presidente, que desde un principio me llamó y me dijo, vamos a buscar la salida a esto, vamos a tratar de buscar la solución, pongo mi gremio a disposición y vamos a tratar de ver cómo podemos encontrar una salida. A excepción del compañero Antonio Alicegui, que también me dijo, Hugo, te abro las puertas para que vayamos a la CGT y veamos qué es lo que hay. Y es verdad, lo expresamos. Lo expresamos al compañero Moyano lo que estaba sucediendo y no podía creer lo que sucedía en Paraná. Sinceramente no podía creer. Pero esto no es nada al lado de lo que se viene y de lo que nos puede llegar a suceder. Es muy peligroso y es muy feo. Lo advertimos, lo hablamos con usted, señor presidente, en más de una oportunidad. Lo hablamos con el ministro Val también, en más de una oportunidad. Y temíamos que pudiera pasar lo peor. Yo en esto tengo que ser sincero porque nobleza obliga. Que hubo un gran comportamiento de la fuerza pública para con los compañeros, que muchos nos miraban como que somos bichos raros, o que somos delincuentes, o que vamos a ir a romper todo lo que es nuestro y lo que nos ha costado mucho sacrificio levantarlo, porque nosotros lo hicimos eso, no lo hicieron los que llegaron hoy, son aves de paso, nosotros estamos y nos quedamos. La fuerza pública sinceramente se portó muy bien. Hasta teníamos convivencia, comíamos, compartíamos un mate, en esa madrugada de frío, de lluvia, una torta frita. También tengo que decir, y debo agradecer, porque los compañeros contratados que tuvieron oportunidad de ingresar a través del decreto 629 y 630, de que se abrieran las puertas del diálogo y haber encontrado que por lo menos alguien en la provincia de Entre Ríos nos estaba mirando y nos estaba viendo la necesidad que teníamos de incluir a estos trabajadores, en parte, incluirlos a trabajar, a tomar su lugar de trabajo nuevamente. No fue nada más ni nada menos que en la figura del ministro Val, fue la atención que tuvo el señor gobernador para con nosotros los trabajadores municipales. El haber tenido ese gesto de armar esa mesa de negociación y de poder salir con la oportunidad de haber ingresado más de 200 compañeros de los que habían sido despedidos, se lo debemos a la gestión del compañero Sergio Daniel Uribarri. Es muy lamentable que tengamos que acudir al gobierno de la provincia para solucionar problemas que quizás lo hubiéramos podido solucionar en el ámbito municipal. Pero nobleza obliga, cuando debemos reconocer las cosas como son, hay que llamarlas por su nombre, como dicen, al pan pan y al vino vino. Y acá, quien se hizo cargo de esta situación fue el gobierno de la provincia y no podíamos dejar de agradecer esto, de hacerle entender
a los compañeros que a lo mejor nos miraban con indiferencia o como bicho raro, que estábamos peleando por 1.500 compañeros que ganan nada más ni nada menos que 800 pesos, compañeros. No tienen una cifra de 2.500, 3.000 pesos, 800 pesos. Yo vi la gravedad del caso, señor presidente, esa noche del martes a la 1:30 de la mañana, cuando en algún momento se había puesto bastante violenta la situación y podíamos llegar a terminar en una situación totalmente que podríamos estar hoy lamentando alguna víctima entre nosotros y pensando si no hubiera sido mejor que nos hubiéramos metido y que hubiéramos hablado y que hubiéramos opinado antes de habernos callado y dejar que pase. Cuando una mamá, el jefe de policía, solicitó de que paráramos con un poco de lo que estaba pasando y nos decía, pare esto, Vázquez, párelo por favor. Y una mamá le dijo, ¿qué vamos a parar si tenemos 5 bocas para alimentar y quedamos sin trabajo? Ahí me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahí me di cuenta de lo que estaban jugadas esas madres. 5 cachorros para darle de comer y se habían quedado sin trabajo. Me duele en el alma. Sinceramente me duele porque un gobierno justicialista, podemos haber disentido en el modelo, podemos haber disentido en una cosa, pero usted mismo lo sabe porque se lo he expresado y lo hemos dicho públicamente. Hoy estamos de este lado, estamos para acompañar un proyecto de gobierno provincial, nacional, y si se puede, y si dejan, municipal. Pero nos duele que se tomen medidas como esta. No es la solución generar desocupación, generar malestar, generar una violencia que realmente nunca la vimos en la historia. Lamento si hería a alguien, lamento si a alguien le cabe el saco, como siempre se dice, el que le quepa el saco que se lo ponga y el que no se sienta molesto, porque nosotros lo decimos de corazón y lo reconocemos. Esperemos que en día futuro y en el presente más adelante no tengamos que lamentar medidas como las que se han tomado los otros días, que nos dediquemos a gobernar, que Paraná necesita que lo reconstruyamos entre todos, que lo dejemos mejor y que nos pongamos a trabajar. Hemos sufrido persecuciones de toda clase, pero no nos molesta eso. Lo que menos nos molesta es eso. Es como lo hablaba con usted en algún momento. Nosotros somos de la arena sindical, somos de los compañeros que defendemos a nuestros compañeros, que nos podrán empujar afuera del cordón, afuera de la banquina, pero vamos a seguir peleando por todos los compañeros que realmente son los que menos tienen. Yo, como usted y como muchos compañeros que están acá, que se merecen mayor de los respetos míos, que son sindicalistas, no nos hemos olvidado de las bases y de dónde venimos. Así que usted mejor que nadie sabe que esta lucha no la podemos abandonar y que esperemos que en el futuro no lamentemos ninguna víctima por no tener por ahí que levantar la fuerza y levantar el teléfono y hablar con el gobernador o quien sea y decir se tiene que cortar con esto, porque en ningún lugar de la República Argentina está sucediendo esto. En ningún lugar de la República. Y es una pena que seamos noticias por esto. Nada más quería cumplir con esto y en nombre de todos mis compañeros volver a agradecerle al gobierno de la provincia la gestión que ha tenido para con nosotros. Les ya muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tal cual lo acordado, permitimos, después del turno de los homenajes, a que un diputado hiciera uso de la palabra con un tema fuera de temario, pero que amerita que en esta casa, que es la Casa del Pueblo, donde se escucha la voz del pueblo, nos escuchemos entre todos. Muchas gracias, señor diputado. Mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 18.734, por el cual se aprueba la aceptación de la cesión de derechos hereditarios de 6 inmuebles ubicados en chacra número 16, departamento Concordia, con destino a obras de urbanización.
Tiene la palabra el diputado Navarro. Para pedir su tratamiento sobre tabla. Hay pedido de tratamiento sobre tabla, hace falta 2/3 de los presentes, que estén por la afirmativa si vas a expresarlo. Aprobado. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de resolución bajo los números de expediente 19.024, 19.025, 19.026, 19.027, 19.028, 19.029, 19.030, 19.031, 19.033, 19.035, 19.036, 19.039, 19.062, 19.063, 19.064, 19.065 y 19.066. Tiene la palabra el diputado Navarro. Según como se ha acordado en la reunión de labor parlamentaria, pedir que se vote en bloque su tratamiento sobre tabla. Se va a poner a consideración el tratamiento en bloque sobre tabla, hace falta 2/3 que estén por la afirmativa si vas a expresarlo. Aprobado. Consideración de los proyectos donde se aprobó tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, venido en revisión bajo el número de expediente 18.734, por el cual se aprueba la aceptación de la cesión de derechos hereditarios de 6 inmuebles ubicados en la chacra número 16, Departamento Concordia, con destino a obras de urbanización. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se va a poner a consideración. En general, quienes estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. El artículo 8 es de forma. Queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. A continuación, corresponde considerar los proyectos de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Los números de expedientes son el 19.024, 19.025, 19.026, 19.027, 19.028, 19.029, 19.030, 19.031, 19.033, 19.035, 19.036, 19.039, 19.062, 19.063, 19.064, 19.065 y 19.066. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir que se vote en bloque todos los proyectos de resolución reservados, salvo luego de la fundamentación de algunos de ellos si lo desea algún diputado. Se va a poner en consideración el tratamiento en bloque de los proyectos antes mencionados, que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Se va a poner en consideración entonces ahora en bloque. Nadie va a hacer uso de la palabra. Se pone en consideración. Aprobado. No habiendo más asunto que tratar, queda levantada la sesión.